que están clasificados a E40, a E30, ¿sí? Cuya viscosidad cuyas propiedades de fluido están diseñadas, vamos a decirlo así, para trabajar en un rango de temperaturas, tanto en verano como en invierno. Por eso, en teoría, cuando cambiamos de clima de verano a invierno, pues en teoría se debe cambiar también el aceite. Sin embargo, ya sabemos, ¿no?, que el aceite lo tienes, no lo cambias hasta que se pone como tipo chapopote, ¿no? Y eso lo verás en la materia, el uso de esos lubricantes. Aquí analizaremos única y exclusivamente la viscosidad como propiedad fluídica y la lubricación como una propiedad inherente a. Bien, decíamos que la viscosidad dinámica pues es un coeficiente, finalmente, el coeficiente de viscosidad dinámica, viscosidad absoluta. En algunos libros te lo vas a encontrar como el coeficiente de viscosidad absoluta. ¿Sí? Realmente lo conocemos ese coeficiente mío como viscosidad. Y es dimensional. Comentamos. ¿Por qué es dimensional? Decíamos, se me olvidó prender el pizarrón, permítame. ¿Por qué decimos que la viscosidad dinámica es dimensional? Recordemos que la ecuación de viscosidad de Newton nos dice que el esfuerzo cortante es igual al producto de la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. Y esta ecuación, como tal, cumple con el principio de homogeneidad dimensional. Por lo tanto, las dimensiones tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación deben ser las mismas. En este caso, a la izquierda de la ecuación, el esfuerzo cortante pues está tasado, dimensionalmente hablando, en unidades de fuerza sobre unidad de longitud al cuadrado, porque es fuerza sobre área. Y al lado derecho pues tenemos el gradiente de velocidad que decíamos que es segundos a la menos 1, es decir, 1 sobre tiempo. Entonces, para que esta ecuación cumpla con el principio de homogeneidad dimensional, implica por ende que las dimensiones de la viscosidad dinámica, pues primeramente debe tener fuerza, debe de tener, como es longitud cuadrada, pues debe de tener longitud cuadrada, y como el esfuerzo cortante no tiene tiempo y aquí lo tenemos involucrado, pues tenemos que poner la dimensión tiempo para poderlo cancelar. Y finalmente la ecuación de viscosidad de Newton, el coeficiente de viscosidad de Newton relacionado en esta ecuación, ahora sí cumple con el principio de homogeneidad dimensional. Por eso simplemente le llamamos viscosidad. ¿Por qué? Porque está relacionada la variable dinámica fuerza. ¿Sí? Quizás es la propiedad fluídica más representativa en ingeniería de la viscosidad, por lo que acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, bien, en el sistema internacional son newton segundo sobre metro cuadrado. Sabemos que newton por segundo pues son pascales. Entonces podemos encontrarnos newton por segundo sobre metro cuadrado o pascales por segundo. O podemos encontrarnos kilos sobre metro por segundo. ¿Por qué kilos sobre metro por segundo? Pues sabemos que los newton pues son kilos metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y pues hacer el despeje para la eliminación de unidades y llegas a esto. En el sistema inglés sabemos que son libras fuerzas segundo sobre pie cuadrado o slug sobre pie segundo, que es masa. Slug. ¿Sí? Kilos masa, slug son masa, recordemos. Hay una unidad en la viscosidad que ya no utilizamos realmente, pero pues en cuestiones académicas, ¿sí?, y en algunas normatividades vigentes todavía en el sector, tanto metalmecánico como el sector aeronáutico,
se encuentra la unidad que se llama poise o el poise. El poise, ¿sí? Sus dimensiones, sus unidades vienen siendo DINA por segundo sobre centímetro cuadrado. Es un sistema ya realmente no utilizado, ¿sí? De hecho, el sistema internacional que utiliza es DINA. Yo lo usé en la secundaria, cuando estaba en primero, segundo, estoy hablando del 81, 82. Ya después como en 86, 85, 87, por ahí, no recuerdo bien la fecha, la Organización Mundial de Unidades pues decidió sacarlo de la jugada como un sistema de unidades utilizado, ¿no? Una transición. Que finalmente pues también puede ser gramos sobre centímetro, aquí me equivoqué, diagonal inversa esta. Es gramos sobre centímetro sobre segundo, aquí me equivoqué. O 0.1 pascales por segundo, ¿sí? Bueno, voy al pizarrón nuevamente. Decíamos nosotros, hemos platicado, que existen dos sistemas de dimensiones fundamentales, donde está la longitud, donde está el tiempo, y donde está ya se hace la fuerza o la masa como unidad dimensional fundamental. Si es longitud, tiempo, fuerza, la dimensión derivada es la masa. Si es longitud, tiempo, masa, el sistema de unidades dimensional fundamental, pues la dimensión derivada pues es fuerza. Bueno, en este caso, como la viscosidad dinámica o viscosidad simplemente pertenece al sistema de dimensiones longitud, tiempo, fuerza, por ende existe una viscosidad derivada que depende de la masa, es decir, el sistema longitud, tiempo, masa como derivado. Esa viscosidad se define con este símbolo y se conoce como la viscosidad cinemática. ¿Por qué viscosidad cinemática? Porque depende de la masa directamente, ¿sí? Es una dimensión, es una unidad, es una propiedad derivada de la viscosidad dinámica, la cual se calcula o se obtiene como la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido directamente. Voy a la presentación. Entonces esa viscosidad cinemática pues viene siendo la viscosidad sobre la densidad como tal, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que las unidades en el sistema internacional son metros cuadrados por segundo. En el sistema inglés son pies cuadrados por segundo, ¿sí? Me va a decir, oye, profe, pero pues me estás diciendo que la viscosidad cinemática pertenece al sistema, es una propiedad derivada de la viscosidad dinámica, la cual, pues su dimensión derivada, pues es la masa, y no la veo aquí. Sí, no se ve la masa porque pues se elimina. Con esa aquí la tengo involucrada, aquí tengo involucrada la masa, ¿sí? En la densidad, directamente, ¿vale? Entonces, pues sabemos que la densidad pues son kilos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica pues son kilos sobre metro por segundo, ¿estamos de acuerdo? Entonces los kilos se me eliminan por default porque están en ambos lados en la ley de la tortilla, ¿vale? El que no aparezca la masa en las unidades no implica que no sea, que no tenga, es una derivada finalmente, ¿no? Sí, es cierto, la viscosidad cinemática pues es una variable cinemática porque realmente, ojo aquí muchachos, es un tema muy, muy álgido esta parte cuando vamos aprendiendo, cuando ustedes van aprendiendo cuando les voy cambiando el cassette del sistema de unidades. Dos cosas, voy al pizarrón. Una, yo les comenté, dependiendo del sistema de dimensiones, longitud, tiempo, fuerza, pues la derivada es la masa. Entonces, en este caso, pues la viscosidad dinámica, es su nombre, pues sus dimensiones son longitud, tiempo, fuerza. La masa es derivada, ¿sí? Bueno, al ser derivada la masa,
pues la viscosidad cinemática es una propiedad derivada de la viscosidad dinámica, la cual se obtiene pues calculando viscosidad dinámica sobre densidad, decíamos. Vale. Finalmente, ¿sí? Sí, es cierto, de una u otra forma tenemos dimensión masa aquí y tenemos dimensión masa aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que la viscosidad dinámica en el sistema internacional sea newton segundo metro cuadrado, o lo que es lo mismo kilo sobre metro por segundo, ¿sí? Y la densidad pues son kilos sobre metro cúbico, ¿sale? Entonces finalmente pues las masas se van a cancelar, quedando que la viscosidad cinemática pertenece únicamente como una variable cinemática, donde están presentes únicamente y exclusivamente la longitud y el tiempo. Por eso las unidades, metro cuadrado por segundo o pie cuadrado por segundo. A pesar de que la masa está presente de una u otra manera en esta ecuación, no implica que la propiedad viscosidad cinemática esté dentro de longitud tiempo fuerza, donde la masa es derivada, ¿sí? Eso no implica nada. Quien manda para definir si es una variable geométrica, donde nomás la longitud, una variable cinemática, donde está involucrado el tiempo y o la longitud, o una variable dinámica, donde está involucrada la longitud, el tiempo, la fuerza o la masa, es el fenómeno físico. Es decir, este es el fenómeno físico que explicamos a raíz de una ecuación. ¿Sale? Entonces, la variable física, el fenómeno físico, es el que me define a mí si va a ser una variable geométrica, una variable cinemática o una variable dinámica. A pesar de que las variables físicas involucradas al lado derecho de la ecuación se presente la masa o se presente la fuerza, no implica en absoluto que sea una variable dinámica. Ojo ahí. Quien manda es el fenómeno físico, ¿sale? Eso es muy importante. Quien manda es el fenómeno físico, no las variables físicas que están interrelacionadas entre sí, que explican un fenómeno físico. ¿Sale? Quien define es el fenómeno físico, el sistema de dimensiones y o de unidades. ¿Sale? Entonces, bien, igual que en la viscosidad cinemática, aquí sí hay que referenciar viscosidad cinemática. Una unidad que no utilizamos ya pues es el stock, que son centímetros cuadrados por segundo, o 1 por 10⁻⁴ metros cuadrados por segundo. ¿Sí? Tanto el stock, como repito, académicamente utilizado en algunas normatividades todavía vigentes en los sectores metamecánico y aeronáutico, se sigue utilizando, ¿no? Pero ya en las demás industrias realmente se maneja newton segundo metro cuadrado, kilo sobre metro por segundo, metro cuadrado por segundo, p cuadrado, ¿no? O sea, cualesquiera de estas dos o cualesquiera de estas dos realmente. Dale. ¿Ya le puedo cambiar? No. Uno. Okay. Profe, tengo Ahora sí, profe. No, adelante. Respecto ahorita a lo que dijo de los fluidos y cómo funcionan cómo funcionaban. Me entró la duda porque quería saber cómo es que los aceites que están en el carro, pues que sirven para lubricar, no se calientan. No llegan a esa temperatura para estar líquidos, pues. Ok. Sí se calientan, ¿sí? Los aceites. Acuérdate que tiene un sistema de enfriamiento del aceite, ¿sí? El detalle está, voy para atrás,
tienen un rango de temperatura de trabajo los aceites, ¿sale? Punto número 1. Ese rango de trabajo de los aceites, ¿sí? Déjame salirme de aquí y entrar a la presentación global para poder arrayar. Mira. El rango de trabajo, lo mejor de un aceite está en este rango. ¿Sí? Que tú que lo leas por normatividad. Ahorita vamos a ver las tablas, ¿sale? Hay un rango de trabajo de temperatura. ¿Sí? En este rango de temperatura de T1 a T2 va a estar, ¿sí? Y esta viscosidad dinámica es la adecuada para la aplicación. Ok. ¿Qué pasa cuando el aceite, la temperatura del aceite pasa de este rango? Pues empieza a bajar su viscosidad dinámica, eso nos afecta, ¿sale? Entonces, obviamente hay un sistema de enfriamiento del aceite, ¿sí? En los carros, o sea, acuérdate esa parte. Ahora, 2 puntos. Una, el aceite como tal no es, o sea, el aceite SAE 40, SAE 30 que compramos en AutoZone o en la agencia de carros que le ponen en Monkey, Chris Monkey, en todas estas empresas que se dedican a todo ese tipo de cambio de aceite, esos aceites que se utilizan en los carros, no solamente es el aceite como tal. La viscosidad es una propiedad muy benéfica y muy dañina a la vez. Benéfica, pero lo platicamos, una propiedad de la lubricación. Dañina, ¿por qué? Porque es muy fácil subir la temperatura al aceite. Es bien difícil bajársela. ¿Sale? Partamos de ahí. Es bien fácil subirle 1 grado centígrado, es difícil bajarle 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, al aceite se le agregan una serie de aditivos de otros elementos, los cuales generan o hacen lo siguiente. El pizarrón. Para explicártelo voy a utilizar un ejemplo. Deja pensar. Ok, mira, estaba pensando cómo. Ok, tienes una tubería, ¿sí? Y tienes aceite. Toda tubería está inundada, sale, pero para explicarte, está inundada. Yo les he comentado, mecánica de fluido, los sistemas son aislados, ¿sale? Pero en este caso, pues voy a quitar esa teoría. Le agregas en esta franja le vas a meter calor. Pasa el aceite, ¿sí? Y el aceite pues sale caliente. Es decir, sale más fluido. Al salir más fluido el aceite, a como entró, ¿sí? Implica que su viscosidad dinámica es menor que la viscosidad inicial. ¿Sale? Ok. Más adelante, ese aceite lo enfrías. O sea, le extraes el calor. ¿Sale? Le extraes el calor. ¿Qué pasa? Se vuelve otra vez
a tener una viscosidad 3, que esa viscosidad 3 es muy cercana a la viscosidad 1, ¿sí? Ok. Sin embargo, cuando lo enfrías, sucede un fenómeno en el aceite. Se genera espuma. Es decir, pequeñas burbujas de aire, ¿sí? Porque existe una transición de caliente hacia frío, ¿sí? Y existen burbujas de aire. Esto me mata a mí, las burbujas de aire, ¿sí? Cuando vemos la unidad número 3, vamos a ver, les voy a explicar lo que es la cavitación ahí. Entonces, para evitar estas burbujas, lo que se hace, se le agregan aditivos al aceite para que no se generen cuando se enfríen, o se comprima, que finalmente dijimos que son incompresibles, pero hay aplicaciones industriales en donde por la viscosidad utilizamos esa propiedad para generar energías de trabajo. En la unidad número 2 vamos a platicar de eso, ¿sí? Entonces, para evitar que se generen estas burbujas de aire, se le agregan aditivos. 1. 2. Se le agregan aditivos para mejorar la resistencia del fluido al calor, es decir, que no gane tan fácilmente calor, ¿sí? O sea, que no sea tan fácil para que el aceite gane calor aquí. Tercero, el calentarlo, enfriarlo, ¿sí? Y eso que sea repetitivo, porque finalmente esto es un ciclo, y así va a estar, ¿sí? Hay que agregarle otros aditivos para evitar el envejecimiento, se dice. Es decir, un desgaste prematuro del aceite como elemento, ¿sí? O sea, no solamente es aceite a lo que quiero llegar acá como conclusión, sino el aceite más una serie de aditivos especiales que se le agregan para eliminar, punto número 1, las burbujas de aire que se le conoce como espuma, ¿sí? Ese es el término que utilizamos, espuma, ¿sí? 2, se le agregan aditivos para evitar el envejecimiento, es decir, un desgaste prematuro como elemento. O sea, todo se desgasta, sea fluido, sea sólido, todo se desgasta. O sea, existe un desgaste natural, pues. Obviamente, en este caso, el desgaste natural, pues es la contaminación del aceite como tal, ¿sí? Obviamente va a empezar a perder sus propiedades fluídicas, o sea, si la viscosidad va a empezar a degradarse. O sea, no va a ser la misma que al inicio, después de 100 horas de uso, de 500 horas de uso, ¿sí? No va a ser la misma. Si tú mides esa viscosidad después de 500 horas de uso, no va a ser la misma ya, va a ser menor, por lógica tiene que ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desgaste, punto. Y número 3, darle resistencia al aceite para que no adquiera tan fácilmente esta adición de temperatura, ¿sí? Entonces no solamente es el aceite como tal, sino también una serie de aditivos especiales que se le agregan. Esa serie de aditivos van a permitir que los aceites se utilicen en diferentes aplicaciones, es decir, en su manual de tablas, ¿sí? Tenemos nosotros diferentes tipos de propiedades de aceite, que es la tabla número 9, que son viscosidad. Bueno, en varias tablas hay viscosidad, no, pero mover a la viscosidad, a la tabla número 9. Si te fijas, aceite para motor, SAE 10W, SAE 10W30, SAE 30, SAE 50, cuya viscosidad dinámica aquí está punto 10, punto 17, etcétera, ¿sí? O, si te fijas, esta es la curva del aceite SAE 10, ¿sí? Entonces puede ser por aquí, o puede ser por aquí. ¿Qué se utiliza aquí? Pues la temperatura, vamos a suponer que son 40 grados centígrados, ¿sí? El aceite SAE 30, ¿dónde está? Aquí está. El SAE 30, que es más utilizado que el 10 aquí, por el clima.
Si te fijas, el SAE 30 anda en un rango de 70 grados, más o menos, a 15 grados más o menos, ¿sí? De rango de aplicación. Estas son curvas de rango de aplicación. Entonces, abajo de 15 grados claros va a tener viscosidad. Sin embargo, ya no es utilizado como un aceite de motor. Ya no funciona, pues sus propiedades se minimizan y probablemente ya no me sirve como fluido para motor, ¿sí? Esa es la parte ahora. Si te fijas, aquí hay otra tabla diferente que es viscosidad cinemática, ¿sí? Que son aceite de motor a motor a 100 grados, es un tipo de motor viscosidad grado 20, viscosidad grado 40, viscosidad grado 60, o sea, es otra presentación diferente, ¿sí? Pero si te fijas, dice aceites de motor, estos son lubricantes, sistemas hidráulicos, etcétera. Aquí nosotros vamos a utilizar única y exclusivamente el fluido y su viscosidad. En la materia de mantenimiento que van a ver ustedes más adelante, ahí sí va a depender de varias variables, de las condiciones de funcionamiento y o de operación, para que ustedes seleccionen el aceite adecuado para la aplicación, ¿sí? Entonces, si te fijas en esta tabla, en la 11, la condición de maniobra, la condición de bombeo, la condición de manivela es la aplicación son las condiciones que utilizamos, ¿sí? Que vienen siendo las condiciones de bombeo que utilizamos en que van a llevar la materia. Ustedes, ahí se me fue la materia. Automatización para producir energía hidráulica de potencia. Por eso, digo, no era un número, lo voy a explicar así brevemente. Y esto es para otro tipo de aplicaciones que lo van a ver ustedes en helicópteros o sistemas de propulsión. Me acuerdo cómo se llama sistema de propulsión, algo así se llama la materia, no helicópteros. Y es SAE. Ahora puedes encontrar también grado ISO, grado VG, ISO VG, son clasificaciones, ¿sí? Entonces, digo, aquí te dice, por ejemplo, la temperatura máxima, ¿sí? Para trabajar son menos 55, menos 40, menos 26, menos 12. O sea, no puede ser mayor esa temperatura. Por eso, por ejemplo, en Wisconsin, en Washington, usan otro tipo de aceite diferente porque pues las temperaturas son inferiores a cero, pues, ¿sí? Tengo un sobrino que vive en Seattle. Me dice, tío, cambia aquí cada cambio de clima, cambiamos el aceite, así haya sido, lo he hecho 3 semanas antes, cada clima, tengo que cambiar el aceite obligatoriamente, me di cuenta. Eres ingeniero mecánico, también le di clase a loco. Porque si nos afecta mucho, el motor, ya lo comprobé, dice. Entonces, esta temperatura es máxima para cada tipo de aceite. Entonces, es un tema bastante interesante esto realmente, ¿no? Que eso lo van a ver ustedes, pues, digo, en la materia de mantenimiento, ¿no? Al lujo de detalle, ¿no? Aquí estamos viendo únicamente la propiedad de viscosidad como tal, ¿sí? Aquí pues son transmisiones manuales y eje, ¿no? O sea, que son que es lo que utilizamos nosotros, ¿no? Aceites de motor y todo eso, ¿sí? Entonces, finalmente, a donde quiero llegar es que nosotros vamos a utilizar la propiedad simplemente como propiedad, la viscosidad dinámica como propiedad simple y sencillamente cinemática. Y en las materias correspondientes del siguiente semestre en adelante vamos a utilizar la viscosidad como la propiedad de lubricación o como la propiedad de generación de energía para producir un trabajo. ¿Sale? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Ahora bien, entonces muchachos, entren por favor, entren a la plataforma. Ahí en la unidad número 1 hay un problemario, que son los problemas de este tema.
ya para que ustedes no lo escriban los problemas ni hagan los dibujos, lo tengan ya ahí directamente. Entonces, por favor, entren a Moodle, a la plataforma, y en la unidad número 1 hay un problemario, que es el problema tema viscosidad. Descárguenlo, por favor. Y eso no lo vamos a... Ya para no dictar el problema, que no lo escriban ustedes, simplemente en su cuaderno ponen el 1 y resolvemos el problema en el cuaderno, ¿no? Entonces, por favor, manden. Maestro, ¿podría repetir en qué parte del Moodle? En la unidad 1. Muchas gracias. En la unidad número 1. Así vamos a estar trabajando ya, no sé, aquí, como yo les comentaba, en la parte de... En la parte de, ¿cómo se llama? De problemas, se los voy a poner. Entonces les digo, ya aquí ya a partir de aquí en adelante, ¿sí? Les voy a poner, ya luego decir, muchachos, entren en la plataforma y carguen los problemas, ¿sí? Ya te voy a para no dictar, ustedes lo tienen ahí, ya lo tienen el PDF, ¿sí? No es necesario copiar, escribirlo en el cuaderno, ya lo tienes, pues, nomás le pones en el cuaderno el ejercicio 1 como le quieras poner, ¿no? Para que sepas cuál es, ¿no? Simplemente. Entonces, el primer problema nos dice, ¿ya lo descargamos? Sí. Perro, entonces, problema número 1 ahí nos dice, una placa plana de 250 por 800 milímetros se desliza sobre aceite, nos da la viscosidad dinámica. Por encima de una superficie, ¿qué fuerza se requiere para arrastrar la placa a 1.5 metros por segundo si la película de separación del aceite tiene un espesor de 0.5 milímetros? Bueno, vamos a analizar nosotros una serie de problemas, ¿sí? En donde tenemos nosotros vamos a analizar nosotros las propiedades, se me fue la palabra, la propiedad de viscosidad. Entonces, bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un esquema, ¿sí? Pues el problema nomás es un texto, hay que traducirlo a un esquema. Aquí es fundamental, muchachos, el trabajo con esquemas, ¿sí? En los primeros ejercicios que hicimos, ¿sí? Pues finalmente, pues no se requiere hacer un planteamiento, un planteamiento esquemático, ¿sí? Porque pues el problema no era necesario. Sin embargo, de aquí en adelante, vamos a trabajar siempre con esquemas. Si el problema es un texto de tema viscosidad en adelante, solamente tenemos un texto, hacer un esquema. ¿Por qué? Para ubicar las variables físicas dentro del mismo. Eso es fundamental, ¿eh? O sea, no porque esté el texto, ya vamos a hacer el problema. Hay que hacer un planteamiento esquemático, ¿sí? Me pueden decir, profe, es que ya, o sea, es muy sencillo.
es entendible y no sé qué tantas palabras me puedan utilizar. No, simple y sencillamente es un planteamiento para definir las variables y para partir de ahí. Simple y sencillamente, ¿sale? Entonces, bien, tenemos una placa fija, ¿sí? No es el problema. Tenemos una placa móvil, ¿sí? La cual pues tiene un área que nos define 250 por 800 milímetros. Vamos a suponer, tienes el piso de tu casa, el área de la placa viene siendo la chancla, el tenis que usas tú, ¿sí? Que tiene esta área. Como te decía cuando explicamos la viscosidad, pues viertes aceite, viertes un fluido en el suelo que tiene una película de 0.5 milímetros, ¿sí? Y ese fluido pues tiene una viscosidad de 0.65 newton segundos sobre metro cuadrado. Ahora bien, voy para atrás para hacer una explicación. Posiblemente en los problemas te digan, calcule la viscosidad. Por decir algo, ¿no? Si no te dice calcula la viscosidad, se sobreentiende, muchachos, es viscosidad dinámica, recordemos eso, ¿sí? Voy al pizarrón. La única forma para reconocer a la viscosidad cinemática es que te diga, ¿sí? Viscosidad cinemática. Es la única forma, ¿sí? De otra manera, si te dice viscosidad, se sobreentiende que siempre va a ser viscosidad dinámica, siempre va a ser viscosidad. Viscosidad, coeficiente de viscosidad, viscosidad absoluta, viscosidad dinámica. Siempre va a ser. Te tiene que especificar viscosidad cinemática el problema. ¿Sale? En esa parte, ¿sale? Entonces, bien. Tenemos esas propiedades, estas características. Sabemos que la placa móvil se tiene al ser 1.5 metros por segundo y nos pide que calculemos la fuerza, ¿sí? Que se requiere para desplazar esa placa a través de esta película, a través de este fluido con este espesor de película. Bueno, recordemos también lo siguiente, muchachos, fundamental en mecánica de fluidos. Consideramos que la velocidad de la placa móvil es uniforme, número 1. Al ser uniforme la velocidad, es decir, velocidad constante, no existe aceleración, ¿sí? No existe aceleración. Número 3. La fuerza que se requiere para desplazar esa placa móvil es constante, es decir, es una fuerza constante. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y número 4, ¿de dónde salió esa fuerza? No nos interesa. ¿Sí? O sea, ahí está presente y punto. Es la fuerza que se requiere para mover la placa, se acabó. ¿De dónde viene? ¿Por qué se originó? ¿Cómo se origina? No me interesa. Eso interesará en otras materias. Aquí no. ¿Sale? Entonces, bien. Nosotros sabemos pues que dedujimos que partimos. Voy al pizarrón nuevamente, perdón. Déjame. Nosotros partimos de que el esfuerzo cortante es la viscosidad por el gradiente de velocidad. Y sabemos también además, espérame, deja poner para acá, ahí está. Profe, no sé el pizarrón si lo está compartiendo, o al menos yo no lo veo.
Ok, qué bueno que me dices. ¿Ya lo ves? Sí, ya, muchas gracias. Okay. Sí, de hecho, fíjate, qué bueno que me lo comentas, porque ayer en un curso que estaba dando, una capacitación que estaba otorgando a personal administrativo del TEC, me comentó también, y de repente sí, como no sé, como que es la velocidad del internet. Está medio raro ahorita todo el servicio de internet. ¿Vives para el norte tú? Sí, Ah, con razón, sí. Porque las personas que me decían también para el norte tenían una diferencia de señal. chance. Incluso ayer tenía yo aprendido el video en el curso de capacitación. Me decían, oye, me dicen, es que te ves, pero friseado. Estás congelado, ¿no? Y le decían acá a los que ven para sur, no, está en tiempo real el video. Tuve que apagar el video por lo mismo. Y en México me regañaron porque como es un curso que se le da a gente del tecnológico, pues tiene que haber evidencia, pues si me estaban monitoreando en México. Y me mandó un mensaje para este video, pues sí me están diciendo que no estás viendo, ¿cómo me están diciendo? Por eso, sí, lo del norte sí tuvieron ese problema ayer, ¿eh? Entonces, pues, ahí está ya. Y el esfuerzo cortante, pues sabemos que es fuera sobre área, ¿sí? Entonces, por ende, pues yo puedo sustituir, ¿sí? Esta fuerza sobre área aquí en esta ecuación, ¿sí? Y esto es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Por eso, aquí en la diapositiva, tengo fuerza igual al coeficiente por el gradiente de velocidad por el área. Voy al pizarrón, precisamente por esta parte, ¿sí? Por estos pasos. Ahora bien, también les hago la clase, muchachos. A partir de aquí en adelante, ya voy a utilizar yo ecuaciones, así como en este caso, te digo, esta es la primera vez que la estoy manejando con ustedes, esta parte, y les explico el por qué, ¿sí? De aquí en adelante, cuando yo ponga la ecuación, yo asumo que ya estudiaste tú, que ya viste, que ya estudiaste, que conoces la fórmula y todo eso, ¿sí? Y ya sabes dónde salió esto, sale. Porque me gané, por favor, salió esa fuerza, que no sé. ¿Sí? Yo también tengo que empezar a hacer una serie de presunciones ya directas, ¿sale? Entonces, bien, pues conocemos el problema de la viscosidad, tenemos el área y finalmente tenemos el gradiente de velocidad. Voy para atrás, ¿por qué? Porque tenemos la condición frontera, es decir, sabemos que la velocidad es de 1.5 metros en un espesor de película de 0.5. ¿Sí? Voy al pizarrón, es decir, tenemos nosotros una velocidad en un espesor de película. ¿Sí? Entonces, el gradiente de velocidad pues vendrá siendo la velocidad sobre y, porque es condición frontera finalmente, ¿no? Y sabemos que esta velocidad, el problema nos dice que es de 1.5 metros y 0.5 milímetros, ¿sí? Por eso entonces sustituyendo, pues tenemos que la fuerza pues son 1.65 newton segundos al metro cuadrado por el gradiente de velocidad, ¿sí? Que este gradiente de velocidad, voy al pizarrón nuevamente, permítame, pues viene siendo la velocidad sobre el espesor de la película, porque es condición frontera, ¿sí? Entonces 1.5 metros entre el espesor, que son 0.5 milímetros convertido a metros, ¿sí? Por el área de la placa, que es la fuerza que se requiere para mover la placa móvil, ¿sí?
Entonces, haciendo cálculos, tenemos nosotros que requerimos una fuerza de 390 newtons para desplazar esa placa móvil a través de esa película de aceite, de fluido, de aceite, que está sobre una superficie plana grande a una velocidad de 1.5 metros por segundo. Me pueden decir, oye, profe, pero pues son 390 newtons, pues estás hablando de una fuerza bastante alta. ¿Sí? Ok. Más adelante vamos a comparar un sistema en el cual no se tiene capa de aceite, no se tiene una capa lubricante y se tiene capa lubricante para ver la diferencia de esta fuerza. ¿Sale? Adelante. Podríamos decir también que un lubricante podría ser el aire y, por ejemplo, en este problema podríamos sustituir el aceite por el aire común. ¿Sí? ¿Sí? Ok, maestro, gracias. Sin embargo, buena pregunta. Sin embargo, si te fijas, la viscosidad dinámica del aire para abajo. Ponle a 25 grados, ¿sí? Que es más, digo, como no dice qué temperatura tiene el aceite, vamos a suponer que cuando en mecánica de fluidos, también es esa otra situación, qué bueno que preguntaste, se me ha olvidado comentarles. Cuando no se maneja una temperatura en mecánica de fluidos, en el tema de viscosidad o en cualquier otro tema de que donde estén involucrados fluidos, si no se maneja la temperatura como una variable, cuando quiere hacer un comparativo, tomamos como referencia 20 grados centígrados, ¿sí? Para hacer comparativos, como en este caso que tú me comentas, ¿sale? Si te fijas, a 20 grados centígrados, el aire tiene una viscosidad dinámica de 1.81 por esa a la menos 5 newton segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Y aquí es 0.65, ¿sí? Entonces, si te fijas, la viscosidad del aire, pues obviamente es 1.81 por esa a la menos 5 newton segundo por metro cuadrado. O sea, es muy pequeño, ¿sí? Esa viscosidad dinámica. Entonces, si tú lo multiplicas, ese 1.81 por esa a la menos 5. Por ende, esta fuerza se hace muy pequeña, ¿estamos de acuerdo? Sí, maestro. En las tablas del aire, por ejemplo, todo va a ser por menos elevado a la menos 5, por 10 al menos 5. En este caso, sí, en la tabla 14 sí. Muy bien. Sí, porque es el que te indica aquí arriba, ¿no? Acuérdate que el que mata es el primero, ¿no? El que te indica, ¿no? Hay algunas tablas, no recuerdo si en esta, que dice, por ejemplo, 1.46 por eso a la menos 5, 1.56 por eso a la menos 5, 1.61 por eso a la menos 4, y después 1.67, ok, es el último que tiene por eso algo, ¿no? Porque de repente puede haber 2, 3, que es al mismo exponente, y el siguiente es un exponente, es a la menos 4, por ejemplo, te digo, el 1, que aquí fuera 1.67 por esa a la menos 4. Entonces 1.72 por esa a la menos 4, ¿no? Te digo, así te lo va a manejar. Algunas está hablando. Hay que tener cuidado con eso. Si te fijas, por ejemplo, aquí te maneja 2 por esa a la menos 5, ¿te fijas? Sigue siendo 1.6 por esa a la menos 5. Y el final te lo maneja aquí también como por esa a la menos 5. Te digo, cada tabla te va a poner sus... Fíjate, por ejemplo, aquí, mira. En la tabla 15. 10 a la menos 6, perdón. 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. A la menos 5, menos 5, menos 5. ¿Sí?
Aquí sí te lo maneja completo. ¿Sí? Va a depender de la tabla realmente, ¿no? Sale. Ok. Muy bien, maestro. El problema número 2 nos dice ahí en el texto que con referencia al dibujo mostrado, el fluido tiene una viscosidad absoluta de 4.88 por esa a la menos 3 kilosegundos sobre metro cuadrado y una densidad relativa de 0.913, así como una velocidad frontera de 1.125 metros por segundo. Calcular el gradiente de velocidades y el módulo de tensión cortante en el contorno y en los puntos situados a 25, 50, 75 milímetros del contorno, suponiendo primero una distribución de velocidades lineales y después una parabólica. Vamos a primeramente resolver el primer punto. Una distribución de velocidades lineales. Ok. Tenemos un esquema, ¿sí? En el cual, voy para atrás nuevamente, te indica el dibujo mostrado, ya te lo indica, ¿sí? Pero tienes una velocidad frontera de 1.125 metros por segundo, ¿sí? Y tienes un espesor de película de 75 milímetros. ¿Sale? Ahora bien, tienes un fluido que tiene una viscosidad dinámica de 4.88 por 10 a la menos 3 kilosegundos metro cuadrado y una densidad relativa de 0.913. Ok. Tenemos nosotros, ¿sí? Esta velocidad frontal nos pide que calculemos el gradiente de velocidades y el módulo de tensión cortante en el contorno, es decir, en 0 a 25 milímetros, a 50 milímetros y a 75 milímetros. ¿Sale? Entonces, bien, vamos entonces a desarrollar el problema. Tenemos, como te decía, como te puse en el pizarrón ahorita, pues tenemos una condición frontera que es de 1.125 la velocidad a una altura de 0.075 metros. ¿Sí? Entonces dijimos, ahorita lo platicamos en el problema anterior, pues tenemos que el gradiente de velocidad frontera pues es 15 segundos a la menos 1, es decir, la velocidad entre el espesor, velocidad entre y. ¿Sí? Ahora bien, tenemos esa velocidad, sin embargo también lo podemos ver representado así. Recuerda que ahorita que comentamos, voy al pizarrón, permítame, aquí en el pizarrón establecimos ahorita, ya tenemos eso, lo tenemos, se me perdió, permíteme, aquí está. Recuerda que comentamos que en condición frontera el gradiente de velocidad pues es lo mismo que B sobre Y establecimos ahorita, por eso lo tengo presente así, ¿sí? Por esta explicación que hicimos ahorita en el problema anterior. Ok. ¿Qué tenemos ahora? Sabemos que el esfuerzo cortante es la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. Entonces, haciendo cálculos, pues el esfuerzo cortante viene siendo la viscosidad dinámica, que es 4.88 por eso a la menos 3 kilosegundos sobre metro cuadrado, por el gradiente de velocidad. Y eso nos da un esfuerzo cortante de 0.0732 kilos
por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos nosotros resuelto, calculado el gradiente de velocidades y el esfuerzo cortante en la condición frontera, que es decir 75 milímetros. Vamos ahora a calcular para 50 milímetros. ¿Le puedo cambiar la diapositiva, muchachos? No, aún no. Fíjate, me dicen. Ya la puede cambiar. Entonces vamos a calcular ahora, ¿sí? Vamos a calcular ahora entonces a 25 a 50 milímetros el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. Tenemos nosotros entonces, ¿sí? Una velocidad, perfecto, un gradiente, una altura de 50 milímetros, ¿sí? Pero pues no conocemos la velocidad, ¿sí? En esa condición. Entonces tenemos que aplicar por triángulos semejantes tenemos que aplicar nosotros ahí por triángulos semejantes poder obtener esa velocidad. Y pues sabemos nosotros que por triángulos semejantes tenemos nosotros que a 1.125 metros por segundo velocidad entre 0.7075 metros, ¿sí? Pues qué velocidad corresponderá esa velocidad. Maestro, ¿aquí la velocidad es constante o tenemos que sacarlo por la función, por una función? Aquí está, mira. Ah, ok. La velocidad no es constante porque acuérdate que va disminuyendo. Por la pendiente va disminuyendo la velocidad, por lo tanto la velocidad en este caso, a una altura de puntos de 50 milímetros, la velocidad en ese punto es de 0.75 metros por segundo. Maestro, y en la capa límite va a ser 0, la inferior. O Aquí, nunca llegamos a ese punto. aquí es 0. O sea, aquí este punto, en este punto es 0, voy para atrás, ¿eh? Voy al esquema. Y, o sea, si tú pones aquí a 50 milímetros, aquí si te fijas tienes una velocidad a 50 milímetros menor que la condición frontera. ¿Sale? La condición frontera se refiere a la condición de la placa en movimiento. ¿Sale? Por lo tanto, tienes aquí una velocidad a 50 milímetros menor que la frontera. Número 1. Número 2. En la placa fija, pues no existe velocidad porque está fija, es 0, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, maestro. Perfecto, entonces voy para enfrente rápido, permítanme. Entonces, por eso tenemos que calcular la velocidad a una altura de 50 milímetros.
¿sí? Entonces, bien, vamos a ver el gradiente de velocidad. Vamos a ver, perdón, ¿sí? El gradiente de velocidad. Entonces, el gradiente de velocidad a una altura de 50 milímetros, ¿sí? Sería la velocidad de 0.75 metros por segundo entre 50 milímetros, que serían 0.05, ¿sí? Y sigue siendo 15 segundos de la menos. Oye, profe, ¿por qué estás poniéndome el gradiente de velocidad en esta condición? Velocidad sobre Y. Si tú me dijiste ahorita en la diapositiva anterior que velocidad sobre Y en el pizarrón me dijiste que era condición frontera, ¿sí? Resulta ser que en los fluidos newtonianos, al tener una pendiente constante de comportamiento, implica que tanto el gradiente frontera, ¿sí?, va a ser exactamente igual al gradiente de velocidad. Profe, no sé el pizarrón. A ver, déjame. Ahora sí. Sí, maestro. Ok, Sí, profe. entonces, esta es la ventaja del pizarrón. Entonces, esta condición frontera, velocidad sobre Y, pues es la velocidad que tienes en la placa móvil entre el espesor de película total. Ahora bien, en una condición inferior, una condición menor, es decir, donde tú tienes una velocidad, que como ya comentamos, menor, porque va a ser menor siempre, ¿sí? En ese espesor específico, que serían, aquí serían 75, aquí serían 50, ¿sí? Entonces, como es una pendiente lineal, es pendiente constante, implica por ende que el gradiente de velocidad en cualquier punto, cualquier altura, va a ser igual, donde no sería simplemente en la condición cero, porque la velocidad es cero. Es decir, se considera infinito porque la posición velocidad es cero y el vector posición es cero. Cero entre cero pues es infinito, ¿sí? Porque es placa fija. Aquí es placa fija, ¿sí? En esta parte es placa fija. O sea, ahí se considera que el gradiente es infinito, porque es cero entre cero. Pero fuera de ahí, el gradiente frontera, o el gradiente de frontera de velocidad, o el gradiente de velocidad, punto, simplemente el gradiente de velocidad, siempre va a ser constante, ¿sí? Y aquí está demostrado. Por ende, el esfuerzo cortante siempre va a ser igual también. ¿Qué significa esto? Que en un fluido newtoniano la deformación de las placas es uniforme. Esta es una gran ventaja. ¿Por qué? Voy al pizarrón.
Yo les comentaba la clase pasada, cuando debieron haber hecho la práctica de tensión, que pues obviamente por cuestiones que ya conocemos no lo hicieron. Cuando rompes la probeta, voy aquí a exagerar la vista frontal de donde se rompió la probeta, ¿sí? Las placas infinitesimales, obviamente aquí pues exageradas, ¿sí? Pueden ser así o pueden ser, digo, aquí estoy exagerando las placas también, ¿no? Pueden ser también así. A ver, se me fue el paso aquí. ¿Sí? O sea, pueden ser de esta forma, pueden ser, o sea, van a deformarse de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque es un sólido, punto. ¿Sí? Mientras que la deformación de un fluido, ¿sí? Cuando está en viscosidad, me quiero acordar la palabra, tiene la placa fija, voy a poner la placa móvil así más chiquita para diferenciarlo, ¿sí? Tienes el aceite, tienes el fluido, ¿sí? Pues obviamente tienes una fuerza que está desplazándose, ¿sí? Ok. ¿Qué significa en un fluido newtoniano? Que el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante sea el mismo. Significa que la fuerza contraria a esto se llama fuerza de fricción, recordemos eso. Esa fuerza de fricción en dinámica o fuerza de arrastre en fluidos, ¿sí? Va a ser uniforme en todo. El espesor va a ser la misma fuerza de fricción, se va a deformar de forma igual el aceite, el fluido, generando con esto que la fuerza de fricción en cualquier punto sea igual también. Esa es una gran ventaja, ¿sí? Esa es una gran ventaja. O sea, la fuerza de fricción, la fuerza de arrastre que se opone al movimiento de la placa, es igual en todos lados, es la misma, pues, ¿sí? Por eso las fuerzas se manejan al centro de gravedad, ¿sí? El comportamiento está sobre el centro de gravedad, ¿sí? O el centro de simetría de la figura, que la condición que están aquí son exactamente las mismas en cualquier punto. Esa es la gran ventaja que tenemos cuando estamos hablando de fluidos newtonianos. Sabemos en la realidad que no es cierto. En la realidad sabemos pues que obviamente hay diferencias, claro está, ¿sí? Sin embargo, en condiciones mecánicas de fluidos es constante, ¿sale? Cosa contraria cuando hablamos de fluidos no newtonianos, como en el segundo inciso, ¿sí? En el cual dice que es una distribución de velocidades parabólica. La parábola en el dibujo tiene su vértice en A, el origen está en B, ¿sí? Entonces, adelante. Maestro, aquí estamos hablando de kilogramos fuerza, ¿verdad? Sí. Ok, era todo, maestro, gracias. En una distribución parabólica, ¿sí? Yo que estoy poniendo una velocidad en cualquier punto, si es aquí está haciendo la comparación de una distribución lineal de velocidad y una distribución parabólica de velocidad, ¿sí? Única y exclusivamente para que vean ustedes de forma visual
que la velocidad en el mismo punto no es la misma si estamos hablando de una distribución lineal de velocidad a una distribución, en este caso parabólica, y te fijas la velocidad, son diferentes las velocidades, ¿sí? Completamente diferentes son las velocidades en el mismo punto, ¿sí? Entonces, bien, tenemos nosotros esta situación, ¿sí? En la cual pues vamos a calcular la velocidad. Ahora bien, en el caso, voy para atrás, en el caso de una distribución lineal, pues sabemos que es la velocidad, el gradiente de velocidad, perdón, ya dedujimos, ya comprobamos que es el mismo gradiente de velocidad en cualquier punto, ¿sí?, de análisis, siempre y cuando la distribución sea lineal. Ya lo comprobamos. Ahora bien, cuando hablamos de una distribución parabólica, tenemos que encontrar, voy al pizarrón, una ecuación que nos explique aquí tengo la velocidad, frontera, tengo la curva, tengo la parábola. Entonces tengo que encontrar una ecuación que me permita a mí obtener la velocidad en cualquier punto. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Sí, que estoy viendo aquí la tele, entonces se fue la señal de la tele y dije, amor, se fue el internet. Entonces, tenemos que encontrar una ecuación que me defina a mí, que me permita a mí calcular la velocidad en cualquier punto de la parábola. Entonces tenemos que encontrar esta ecuación. ¿Cómo se encuentra esta ecuación que nos va a explicar el fenómeno? Bueno, primeramente tenemos que encontrar la ecuación de la parábola. El problema nos dice que el origen está en B y el vértice está en A. Bueno, para que ustedes arrastren el lápiz, se acuerden, ¿vale? Yo ya aquí les pongo la ecuación de la parábola, ¿sí?, ya obtenida, ya calculada, ¿sí? Ustedes, para que se acuerden de matemáticas en la prepa, cuando vean parábolas y curvas y todo ese rollo en matemáticas, la ecuación de la parábola, ¿sí?, me define que la velocidad es 1.125 menos 200 veces el producto de 0.035 menos y al cuadrado. Esta ecuación, repito, usted arrastra el lápiz, también al día, cuando quieran, y lleguen a esta ecuación, que parte de la ecuación general de la parábola. Entonces, bien, ya encontramos, bueno, en este caso ya les presento yo en pantalla la ecuación que me define el comportamiento de la velocidad de la parábola, pero viene siendo esta nomás. Entonces tenemos que derivarla. ¿Por qué? Voy al pizarrón. Porque está con respecto a Y. O sea, el gradiente de velocidad está con respecto a Y. Entonces, por lo tanto, tenemos que derivar. Y la derivada, pues viene siendo, pues pasas del menos 2, lo pasas multiplicando, son 400. Y el menos Y, pues el menos 1, pues eso se elimina el menos, no te queda más 400, ¿no? Entonces, ahora sí, el gradiente de velocidad para cualquier punto está definido por esta ecuación. Eso sucede cuando el fluido es no newtoniano. Tenemos que encontrar una ecuación que nos permita a nosotros explicar el comportamiento de la velocidad en cualquier punto.
de análisis. ¿Sí? Y pues sabemos, entonces, para no estar haciendo los cálculos, finalmente aquí más que nada es para hacer el análisis del comportamiento y llegar a conclusiones. Por lo tanto, voy a presentar los datos, la posición, la velocidad, el gradiente de velocidad y el tau. Luego no está el símbolo tau griego, pues te le pongo t, ¿no? Pues el tau, ¿no? Que son, el gradiente de velocidad son segundos a la menos 1 y el tau son kilos por metro cuadrado. ¿Sale? Entonces, después ya tenemos la ecuación. Entonces, en una posición 0, ¿qué velocidad tenemos? Bueno, pues venimos aquí, sustituimos la posición 0, ¿sí? Hacemos las operaciones correspondientes en esta ecuación y llegamos a la conclusión de que la velocidad es 0. Bueno, ¿cuánto vale el gradiente de velocidad? Bueno, pues la posición es 0, pues lo sustituyo aquí, ¿sí? Y resulta que el gradiente de velocidad vale 30. Perdón. 30 segundos a la menos 1. Y el esfuerzo cortante, ¿sí? Que es la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad, nos da 0.1464 kilos por metro cuadrado. En la posición 0, fíjate qué curioso. Siendo que en un fluido newtoniano, en la posición 0, el gradiente de velocidad es infinito porque es 0 entre 0. ¿Sí? Por ende, el esfuerzo cortante es infinito también, se considera, o sea, porque es multiplicar un valor por el infinito, pues sigue siendo infinito. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede cuando la posición es a 25 milímetros? La velocidad en esa posición de 0.25 milímetros es sustituir pues esta posición Y de 0.025 aquí, encontramos que la velocidad es 0.625. Por ende, el gradiente de velocidad en la posición de 25 milímetros, que nos define esta ecuación, fíjate qué curioso, va disminuyendo. A pesar de que la altura va aumentando, el gradiente de velocidad va disminuyendo. Por lo tanto, el esfuerzo cortante va disminuyendo. A una posición de 50 milímetros, la velocidad, que es esta ecuación, es de 1 metro por segundo. Mientras que el gradiente de velocidad, que lo define esta ecuación, es 10 segundos a la menos 1. Fíjate, o sea, conforme se va acercando a la placa móvil, el gradiente de velocidad va disminuyendo, cosa curiosa. Así es el comportamiento de un fluido no newtoniano. Por lo tanto, el esfuerzo cortante pues va disminuyendo. Y finalmente, en una posición de 75 milímetros, la velocidad que está regida por esta ecuación es 1.125 metros por segundo. El gradiente de velocidad que está regido por esta ecuación a una posición de 75 milímetros es 0. Por ende, el esfuerzo cortante es 0. Tal cual. Entonces, te fijas, es un comportamiento inverso a un fluido newtoniano número 1. Número, ¿esto qué significa? Que pues obviamente en los fluidos newtonianos el fenómeno de la reducción de la fuerza de fricción, es decir, imagínate tú, para ejemplificarlo de una forma análoga,
¿Qué es más fácil para ti? Desplazar una caja de madera a través de concreto, de un piso de concreto pulido, o por la calle. ¿Dónde es más fácil? Por el concreto pulido, estamos de acuerdo. Desplazarse, mover esa caja, ese cajón de esa caja de caja de madera. ¿Por qué? Porque la superficie del concreto pulido es muchísimo menos rugosa que la de la calle. Suponiendo que la calle nomás es pura calle sin baches, ¿no? Número 1. Número 2. Si nosotros le agregamos aceite a la calle, tanto a la calle como al concreto pulido, y desplazamos nuevamente la caja, vamos a darnos cuenta que requerimos menor fuerza, ¿sí? Sigues requiriendo mayor fuerza, obviamente acá en la calle con pista, en la calle, por lógica, porque en la calle es mucho más rugosa, tiene más imperfecciones que el concreto pulido, ¿sí? Sin embargo, vas a aplicar menor fuerza, ¿sí? Es decir, ¿qué hace un fluido newtoniano? Minimiza las fuerzas de fricción, las fuerzas que se ponen al movimiento de un cuerpo. ¿Sale? Ahora, un fluido no newtoniano es al revés. Te perjudica, o sea, no te ayuda para nada, pues sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Y aquí está demostrado. O sea, es como si no tuvieras nada, pues. Es como si tuvieras el cajón de madera sobre el cemento o sobre la calle directamente. No te beneficia ni te perjudica, sino todo lo contrario. Por eso los fluidos no newtonianos no los utilizamos en esa situación como un fluido para minimizar la fricción, que es la famosa lubricación, pues. ¿Sí? Es para minimizar las fricciones única y exclusivamente. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, sí. Dale. En el caso de ustedes, no es cierto, ya quedamos, ya hicimos el equipo, no he dicho nada, perdón. Vamos al equipo, nosotros lo hicimos. Ok. Entonces, el caso de usted, ¿no? Adelante, Luis Ángel. Profe, me quedó una duda, cuando lo explicó se me trabó un poquito y no lo entendí. ¿Por qué era la ecuación, por qué le puso los 200 y le restó o sea, el cuadrado y todo eso? Nomás esa duda. Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación y esta ecuación, en matemáticas, tú en física, acuérdate que veías en matemáticas con esa integración, el área bajo la curva. Y ahora Sí. en la mate 1, mate 2 acá con nosotros. Ahora, encuentras una ecuación, ¿estás de acuerdo? Bueno, esto Sí. es lo mismo, o sea, que parte de la parábola. Yo ya no hice el desglose completo, yo ya puse la ecuación tal cual. ¿Sí? O sea, ya arrastré el lápiz para encontrar la ecuación tal cual. Tomando referencia que el origen es en B y el vértice es en A. ¿Sí? Entonces, de la ecuación general de la parábola, deduces la ecuación que me define la velocidad. ¿Sale? O sea, esta ecuación nace a raíz de la ecuación general de la parábola, donde está involucrado el foco también, todo ese rollo. ¿Sale? Eso hay que investigarlo y tú quieres arrastrar el lápiz. Y 2, ya encontraste la ecuación que me calcula la velocidad. Esta ecuación como tal me permite a mí conocer la velocidad, por ejemplo, en esta posición, o me permite conocerla en esta posición, me permite conocerla en cualquier posición. ¿Sale? Esta ecuación, es decir, me permite conocer la ecuación esta ecuación me permite conocer la velocidad en cualquier punto. Sin embargo,
el gradiente de velocidad como tal me debe de permitir calcular ese perfil en cualquier punto, que son segundos a la menos 1. ¿Sí? Ahora bien, Sí. como ya encontramos la ecuación general de la parábola, de la velocidad, perdón, que permite calcular, ahora yo requiero derivar esa ecuación de velocidad con respecto a y. ¿Por qué? Porque la condición frontera no es igual a la condición del gradiente en cualquier posición, en cualquier altura. No es lo mismo. En fluidos newtonianos, la condición frontera, y ya lo demostramos, es exactamente la misma en cualquier posición. Esa velocidad con respecto a y. ¿Sí? Esto ya lo demostramos. Y en un fluido no newtoniano, la condición frontera, el gradiente de velocidad en la condición frontera no es lo mismo en cualquier punto el gradiente de velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación que obtuvimos de velocidad que me explica este fenómeno tiene que derivarse con respecto a la posición para definir el comportamiento del mismo en cualquier posición, desde 0 hasta el espesor de película, que aquí lo representamos con la letra Y. ¿Sí? Que en esta condición en particular, pues viene siendo la condición frontera. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso se deriva la velocidad con respecto a Y. Entonces, la derivada de B con respecto a Y, pues esto es 0. La derivada del menos 200 por este cuadrado, pues la derivada, pues pasas el exponente, lo pasas multiplicando, le restas 1, y después tienes menos y, sacas el menos 1, por el menos pues te da más. Sí, por eso te queda 400 veces esto. Sí, eso ya, profe. Nada más era de dónde salía el anterior, pero ya todo bien. Vale, entonces, yo tengo dos malas noticias. Una, pues que el lunes no hay clases. Me están informando oficialmente ya. Así que lo veré a ustedes hasta ¿qué? El miércoles. Voy a pasar retardos. Alegría. Basurto. Durón. Presente, profe. Gutiérrez. Presente. Jiménez. Presente. Pérez. Vale, pues señores y señoritas, nos vemos también para que tengan buen fin de semana largo. Soy el profe Profe, Goletti. igual. Sale, profe. Mm. Nos Igual. vemos. Bye, maestro, muchas gracias.